Bueno, ahora vamos a hablar de combinaciones lineales para llegar a definir lo que son las coordenadas de un vector y ya poder trabajar con ellas. Entonces empezamos con el concepto de combinación lineal. Hemos visto en el apartado anterior que si yo tengo dos vectores, ¿vale? Parto de dos vectores, ya no digo vectores libres, se supone que son libres ya siempre, ¿vale? Tengo dos vectores. Y hemos visto en el apartado anterior que esos vectores se pueden multiplicar por un número. ¿Qué pasa con el vector? Lo hemos visto. ¿Qué pasa con un vector si lo multiplico por un número? Y que también se pueden sumar vectores, ¿no? Entonces, si yo tengo dos vectores, yo puedo perfectamente hacer esta operación que tenemos aquí. Cojo el vector u y lo multiplico por un número real alfa, ¿vale? Aquí os lo dice claro, alfa y beta son números. Y entonces al hacer eso tendré un vector, ¿vale? Imaginad que hago 3 por u. Pues 3 por u es un vector, ¿vale? Y cojo el otro vector, el vector v, y lo multiplico por otro número real. Por ejemplo, 5v. Tengo otro vector. Bien, entonces yo tengo esos dos vectores y los vectores también vimos que se podían sumar. Y entonces cuando yo hago con mis dos vectores esta operación, me aparece otro vector, ¿vale? Por ejemplo, esto está aquí dibujado, ¿vale? Aquí. Entonces, si yo parto del vector u, lo multiplico por una determinada cantidad, pues me quedará todo este vector. Este sería alfa por u. Si yo cojo mi vector v y lo multiplico por algo, pues me quedaría esto. Y ahora le hago la suma acabaría siendo esta diagonal. Luego, esta expresión de aquí me da un vector nuevo, ¿vale? No se va a pedir dibujarlos, perdón. Los ejercicios ya veréis cómo son los que haremos. Pero esto de aquí se llama combinación lineal de u y v, ¿vale? Esto de aquí que me queda es una combinación lineal de los vectores u y v. Por ejemplo, 2 por u menos 3v es una combinación lineal que va a ser un vector. U más 7v, otra combinación lineal, ¿vale? Bien, entonces, el vector este que nos ha aparecido al hacer esto se dice que es combinación lineal de u y v. Vamos a ver lo que se llaman vectores linealmente dependientes. Bueno, pues son linealmente dependientes si uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Por ejemplo, aquí en el dibujito este, el vector w, este de aquí, este vector w, aquí lo veis, se escribió de la forma un número por u más otro número por v. Luego se dice que v es combinación lineal, o sea, w es combinación lineal de u y de v. Bien, es lo que, como lo pone aquí, que en la figura se aprecia, ¿vale? En la figura de la izquierda se aprecia que este vector aquí es combinación lineal, ¿vale? En este caso ya se ha hecho para unos números concretos. Esto se refiere a esta figura. Lo de arriba es en general. Aquí ya hemos hecho 2u. 2u es el doble de u, ¿veis? Doble de u manteniendo el sentido. Le voy a sumar 3v. 3v es el triple de v manteniendo el sentido. Y por último, 2u más 3v, la suma es un vector nuevo. W, bueno, pues este vector W que se puede escribir de esta forma, se dice que W se escribe como combinación lineal de U y V. Y también se dice que si los junto, los tres son linealmente dependientes, porque hay una fórmula de este tipo, una fórmula de combinación lineal que los une a los tres. Una cosa muy interesante, importante, es que esto que significa en V2, en el plano, estamos hablando ahora mismo del plano, dos dimensiones, ¿vale? Entonces, en V2, es decir, en el plano, si yo tengo tres vectores o más, siempre son linealmente dependientes.
Es decir, podéis escribir los 3 vectores que queráis, que siempre se va a encontrar una fórmula de este tipo que los relacione. Siempre, siempre, siempre. Y luego otra cosa muy interesante, y es la siguiente, que está, si yo tengo 2 vectores son linealmente independientes si no tienen la misma dirección. Lo de tener la misma dirección, recordad que eran paralelos, ¿vale? Para entendernos, no se dice que sean paralelos, se dice bien dicho que tienen la misma dirección, pero para entendernos nosotros son paralelos, ¿vale? 2 vectores son paralelos o también se dice que tienen la misma dirección, ¿vale? En ese caso se dice que son dependientes, ¿vale? Misma dirección, dependientes, es lo que pone aquí. Misma dirección, es decir, paralelos, para entendernos, dependientes. Distinta dirección, independientes. Vale. Entonces, ¿qué es esto de las bases? Pues lo que se llama una base es un par de vectores de diferente dirección, es decir, independientes. Dos vectores libres, no nulos, obviamente, porque si es nulo es cero, no hay nada, que sean linealmente independientes. Y hemos dicho que linealmente independiente es que tienen diferentes direcciones, es decir, que no son paralelos, insisto. Independientes, no paralelos, forman lo que se llama una base, que se viene escribiendo de esta manera, ¿vale? Una base. Bueno, cuando escribimos las coordenadas de cualquier vector, es porque lo vamos a escribir de esta manera. Es decir, si yo tengo que el vector W se puede escribir como aparece aquí, como combinación lineal de U y V, entonces alfa y beta serían las coordenadas. Bueno, pero eso normalmente siempre se hace con una base determinada. No se hace con 2 vectores cualesquiera. A partir de ahora, cuando hablaremos de las coordenadas de un vector, nos vamos a referir siempre a las coordenadas del vector usando una base determinada, que es la que se llama la base canónica. Muy importante la base canónica. De esto de la base canónica, ¿qué son? Insisto, una base, hemos dicho arriba que eran 2 vectores que no son paralelos, es decir, que son independientes. Bueno, pues estos 2 vectorcitos que tenéis aquí, con un nombre que es el mismo porque se llaman I y J, son 2 vectores especiales que forman una base. Obviamente son independientes porque veis en el dibujo que no son paralelos entre sí. Es más, son perpendiculares, pero bueno, eso es otra cosa. Y entonces, veis que el vector I es un vector que hace el movimiento, si estos son los ejes de coordenadas, que haría el movimiento del 0 al 1 en el eje X. Y el vector J es el que haría el movimiento del 0 al 1 en el eje Y. Bien, bueno, pues estos 2 movimientos que se llaman I y J son 2 vectores que son independientes entre sí, por eso forman una base, ¿vale? Por eso forman una base, se la llama la base canónica. Además aquí os cuenta una cosa que, bueno, es interesante y es que son unitarios. ¿Qué es eso de que sea un vector unitario? Los que tienen longitud 1 o módulo. Longitud y módulo es la misma cosa, ¿vale? La misma cosa, longitud que módulo. Entonces, todo aquel vector que tenga longitud 1 o módulo 1 se va a llamar unitario. En concreto, los vectores de mi base canónica son de módulo 1, es decir, unitario. Pero bueno, eso no es lo más importante es esto, ¿vale? Este movimiento en el eje X, este movimiento en el eje Y. Y estos son los vectores que vamos a utilizar para escribir las coordenadas de cualquier otro vector. ¿Cómo? Esto lo he escrito yo en el comentario este que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Imaginad que tenemos un vector, aquí falta la flechita de arriba porque no sabía cómo escribirla en el comentario, ¿vale? Un vector U. Y resulta que ese vector U lo dibujamos como
3 veces y era este vectorcito. Es como si hacemos el triple para acá, ¿vale? El triple para acá, 3 veces y, menos 8 veces j. Es decir, este sería j, pues hacemos 8 y como es menos 8, hacia abajo. Es decir, sería como hacer 3 veces y menos 8j y luego hacemos la suma. La suma que ya sabéis que era, pues, hacer el paralelogramo este, ¿vale? Pues sería como este vector, más o menos, ¿vale? Eso sería. Bueno, pues al hacer esto, 3i menos 8j me aparece un determinado vector, un vector u, ¿vale? Bueno, pues este vector se dice que sus coordenadas son, fijaos aquí, este 3 y este menos 8 que teníamos aquí en la fórmula de la combinación lineal. Yo sé que esto de las combinaciones lineales cuesta un poco de entender, ¿vale? Al principio, pero bueno, luego veréis que se trabaja ya con coordenadas y esto como que se deja un poco al lado. Bien, entonces, esto de aquí, el 3 y el menos 8, son dos números que se ponen aquí como cuando ponemos las coordenadas de un punto. Bueno, pues las coordenadas de un vector, aunque significan otra cosa distinta a las coordenadas de un punto, pero se escriben igual, ¿vale? 3 menos 8. Fijaos en qué coincidencia. Si yo esto lo hubiera dibujado bien, que no ha sido el caso, y me voy al puntito este donde mi vector u termina, vamos a ver que las coordenadas de este punto al que llega este vector casualmente son las coordenadas del vector, ¿vale? Y esto es lo que se llama vector de posición. Este vector u lo puedo dibujar paralelo en todo el plano donde quiera, pero si lo dibujo en concreto partiendo del punto 0, 0 en los ejes de coordenadas, va a terminar en un punto del plano. Pues las coordenadas de este punto del plano van a coincidir con las coordenadas del vector.